si no tiene fortaleza de ánimo, no escuche lo que vamos a decir a continuación. No quisiéramos decirlo, pero está ocurriendo. Estamos siendo testigos de el México más salvaje en toda su historia, En Veracruz, un letrero que dice Feliz Navidad y dibujada una escoba. Una escoba que significa limpieza. Por favor. ¿Cuál es el nombre? Bueno. ¿Lo reitera, por favor? Hay, En la última parte. además, fíjate, Por favor. junto a un altar a la Virgen, cuatro manos cortadas. En Veracruz, anoche, se localizó este hecho. Y los cadáveres de aquellos que perdieron las manos, en un acto que, según los mensajes, es de limpieza, de lacras sociales. Pero ve tú a saber. Llaman lacras a los de la banda rival. Tal vez. A ver, Marcos Hipólito, esta tragedia espantosa con muestras de un salvajismo brutal. ¿Dónde, cuándo, a qué horas más o menos? Sí, Héctor, anoche como a las 9 en el puerto de Veracruz, es la colonia Cristóbal Colón, y esto ocurre a espaldas de una plaza comercial muy grande, Plaza Las Palmas. Se entra por Avenida Cuauhtémoc, unas 10 o 15 cuadras del malecón, allá en el puerto de Veracruz. Cruce de las calles Constituyentes y República de Paraguay, junto a la barda perimetral de esa plaza comercial, junto a un altar a la Virgen de Guadalupe. Pues un hallazgo terrible, pero es una clara muestra de lo que está ocurriendo en el país, allá en el puerto de Veracruz y en el estado. Dos presuntos delincuentes relativamente jóvenes, unos 25 años de edad, no más de 30, ejecutados a golpes. Se ve que les dieron una golpiza brutal, pero además les cortaron las manos, y allí, en la banqueta, junto a esa barda perimetral de la plaza comercial Las Palmas, fueron colocados dos narcomensajes escritos en cartulinas de color naranja al pie de los carteles que estaban recargados en el muro. Estaban las 4 manos cercenadas y las cartulinas decían: esto les va a pasar a todos los robaoxos, asaltantes, ratas. A la gente trabajadora no se le roba, empezó la limpia. El otro decía: empezó la limpieza, tenemos ubicados a todos los extorsionadores, asaltabancos, casas de empeño, robos a casa habitación, feliz Navidad, y ahí también dibujada una escoba, no hay remitente. Cruce de las calles Constituyentes y República de Paraguay, colonia Cristóbal Colón, allá en el puerto de Veracruz, y los dos occisos, por cierto, no han sido identificados, pero estaban jóvenes y se ve que sufrieron una tortura terrible porque los mataron a golpes. Jorge Morán Guzmán, de 62 años, de Gustavo Amadero. La falta de valores crece y crece, porque vivimos en una sociedad que cada día es más materialista, inmersos en el cinismo, en la desconfianza, en la mentira, en la demagogia, que promueven pequeños grupos de poderosos, mal llamados empresarios, y que solo quieren esclavos que no piensen y que solo consuman. Hablemos claro, esta guerra está destruyendo México. Tomás Mojarro, habla y explica en qué consisten tus células autogestivas. ¿Cuáles son tus motivaciones? Bueno, pues es un poco complejo, difícil de explicar, pero por lo pronto se trata únicamente de organizarse, no en muchedumbres, no en multitudes, que han probado hasta la saciedad que no son las adecuadas. Pues se llena el Zócalo con un hombre de carisma, un hombre demagogo, un populista en el mal sentido, y de nada sirve. Pero en cambio, organizarse en grupos pequeños y de allí en adelante
una teoría bastante compleja. Esa es la propuesta de algunos de nosotros. Somos tan difíciles los mexicanos. Lo vemos en una simpleza que consiste en pedir un organismo bien edificado, la Sociedad de Padres de Familia de una escuela. Cuotas o festivales o alguna manera de apoyarse para suplir todo lo que la Secretaría de Hacienda, de Educación no proporciona. No proporciona. Y cuesta un trabajo. Es en verdad muy difícil poder explicar que tienen que fomentar en los niños el trabajo en equipo, que incluye las aportaciones en grupo. Lo primero es proporcionarles sanidad a los niños, facilidad. Sí, y ni para eso son capaces los padres, de manera que tú crees que los civiles vayan a unirse con ese propósito. No, es tan difícil que parece que arrancaba nuestro proyecto y se vino abajo por unanimidad, pero esa es la situación, que romper inercias es terrible, es como una rueda grandísima de acero. Difícilmente se puede echar a andar. Claro que cuando toma velocidad, pues ya quién la detiene, pero esa velocidad no se ha logrado y nos hemos quedado todos en el diagnóstico. Dicen, México está enfermo, sí, tiene una infección terrible, sí, y va pasando toda la gente y dice, este México está infectado y hay que ponerle penicilina, hay que inyectarlo, hay que darle dosis de esto, y hasta ahí, el diagnóstico es perfecto, todos lo conocemos, el catálogo de agravios lo conocemos perfectamente, vamos a la acción y se quedan en exigir. Fíjate que ese tipo de organización sí se da en nuestro país, pero en la delincuencia, cuando nos enterábamos en Michoacán, ¿cuántas células se han formado a partir de que han quitado cabezas? Gente especial, líderes de los grupos del narco, y que se vuelve ahí una metástasis, porque se hacen muchos grupitos que siguen delinquiendo, pero ya a nivel pueblo, a nivel colonia, a nivel estado. Es que hay dinero, es decir, claro que se forman porque les van a pagar, les van a obtener una cantidad de dinero que ni en la agricultura ni en otra actividad lo obtendrían. El organizarse en células políticamente para enfrentar a una situación de desgracia política, pues requiere dar tiempo, dar esfuerzo, y dar dinero. En otro sentido, y hay que ver con cuidado, que creo que es alentador, está Cherán. Ya no hay delitos, todos están organizados, no en la forma en que nosotros pensamos, eso es otra cuestión. Pero Cherán dijo no más delitos, no más talamontes, no más narcotraficantes, y ahí están ellos. Está también Teloloapan, en donde la gente trató de defenderse de los tequileros y actuó y le resultó. Sí, así es. Y estaba yo oyendo ese terrible optimismo de ver que nunca había sido México tan violento como ahora. Y lo que escuché hace rato de las manos cercenadas y demás, la diferencia en lo que es la justicia basada en la ley basada en la justicia, a esto que se llama justicia por propia mano, en donde sale lo peor de nosotros, lo más cruel. ¿Qué ley en México llevaría a cercenar las manos? Hammurabi. ¿Perdón? Hammurabi. Diente por diente, ojo por ojo, y ahí está la situación. ¿Sabes en qué otro caso se ha visto que fructifique este tipo de ramificaciones que va contagiando de entusiasmo a todos?
Mira, ¿Cooperación de cuánto? la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, hay varias que sí funcionaron porque la gente se puso de ¿Para qué acuerdo. esta Lo cooperación? cubano, por ejemplo, también. Sí. Ya. Ahí está cuando hay un líder en el que se cree un carismático que dice Fidel a alfabetizar, y ahí van todos, a cortar caña, y van todos, incluyendo ellos también, él y el Che hacen lo suyo. Entonces, cuando se cree en ellos, aquí cuando Cárdenas, la expropiación petrolera y todos a cooperar para pagar la deuda, entre comillas pagar, porque pues un guajolote y un puerquito, pero ahí está cuando se cree en alguien o en algo. Y ahora, pues, el único en quien podemos creer es en quién. En mí mismo. Solamente. Angélica Alonso Jara, de 43 años, en Xochimilco. Mojarro tiene razón. Estamos enfermos y todos lo sabemos, pero nadie hace nada. Yo creo que se podría empezar con pequeños cambios en nosotros, en nuestras comunidades, en lo que nos rodea. Me viene a la mente lo que pasó hace poco. En la escuela de mis hijos, que es una primaria oficial, se pidió una cooperación de 10 pesos, ya que se rompió una tubería. Pues la gente se puso agresiva, que porque ellos, pues que les dieran recibo, que no los podían obligar, etc. Total, que la mayoría no cooperó. La reparación tardó mucho más de lo que pudo haber tardado, pero así somos los mexicanos. Fíjate que de ahora que surgieron condominios por donde quiera, se tiene la necesidad de crear comités de vecinos para el mantenimiento de los edificios. Tú sabes lo que es de difícil cobrar al 100% de las cuotas en un edificio, por bajas que sean, porque en Tlatelolco, por ejemplo, en los edificios chiquitos como el que yo vivía, les cobran 50 y 100 pesos de mantenimiento, pues no los pagan. Se estableció una ley de condóminos para obligar a quienes se niegan de por vida muchas veces. Sí, pero hay muchos abusivos que están ahí y resisten el pago hasta cuando llega ya a instancias legales, se resisten a pagar.